Antecedentes de la novela de la Revolución Mexicana. En este periodo literario de la narrativa de la Revolución Mexicana, iniciando en 1915 y terminando a mediados de los años 40, se manifiesta como un rasgo importante observar la sociocultura de México desde lo político y social. En este periodo se trata de las cuestiones políticas de la revolución, así como las situaciones de la injusticia social en México. Algunas palabras claves en este periodo son la revolución, México, discursos ficticios, históricos, poéticos de la violencia. Emiliano Rabasa, nacido en Veracruz el 14 de diciembre de 1853, fue un poeta del modernismo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. La Bola narra el inicio de la carrera política de Juan Quiñones, joven ilustrado de San Martín de la Piedra que se ve involucrado en un levantamiento armado. Heriberto Frías, 1870-1925, escritor, periodista militar mexicano, destacó por ser uno de los principales intelectuales que desarrolló obras sobre la situación política y social de México, siendo su obra más conocida Tombostil, que fue hecho a experiencia de Frías, ya que esto sucedió en el tiempo que Frías estuvo en el ejército cuando el pueblo se levantó en contra de Díaz, siendo su levantamiento la propia extinción de su pueblo. Esto decidió Frías plasmarlo entre los años 1893 y 1895, siendo esto su explosión en el ejército. José López Portillo y Rojas fue un escritor y político mexicano que dirigió la Academia de la Lengua hasta su muerte. La Parcela cuenta la historia de Pedro Ruiz y Miguel Díaz, dos terratenientes que disputan la propiedad de un terreno en los límites de sus haciendas. Federico Gamboa, Ciudad de México, 1864-1939, novelista y dramaturgo mexicano, considerado el principal exponente del naturalismo en su país, escritor diplomático mexicano. La obra La venganza de Gleba es un drama en prosa 3 actos, fue estrenada el 14 de octubre de 1905 en el teatro. El concepto de la novela revolucionaria es una corriente literaria mexicana cuyas novelas fueron escritas por autores que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana. Algunas características son que el género adopta diferentes formas, ya que el relato episódico que sigue la figura central de un caudillo o bien la narración cuyo protagonista es el pueblo. Otras veces prefiere la perspectiva autobiográfica y con menos frecuencia los relatos objetivos o testimonios. Mariano Azuela fue un médico y escritor opositor al porfiriato. Trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa, experiencia que reflejó en su novela Los de Abajo. Retrató la vida cotidiana de los campesinos, así como las batallas contra los federales y sus alianzas. Martín Luis Guzmán fue un diplomático, escritor, fundador y primer director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. La sombra del caudillo nos habla de la lucha por el poder y un crimen político, al igual que El águila y la serpiente es una novela de la Revolución Mexicana publicada en 1928. José Vasconcelos Calderón fue un abogado escritor nombrado primer secretario de la Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional, miembro de la Academia Nacional de la Lengua. Ulises el Criollo es el primer volumen de su autobiografía, que narra la aventura que significa creer y mantener una colección. Emilio Abreu, escritor, profesor y crítico mexicano, 1894-1971. Algunas de sus obras fueron La Ixtabay, El Cordobado, clásicos románticos, modernos, Canek, héroes mayas, Un loro y tres golondrinas, Quetzalcóatl, Sueño y vigilia, naufragio de indios, La conjura de Sinum. Y Campobello, 7 de noviembre de 1900 a 9 de julio de 1986, escritora, coreógrafa y poeta mexicana. Su nombre fue bautizado como Francisca Ernestina Mayoa, que estuvo desaparecida desde 1986. Solo se supo que en ese año murió, ya que después de investigaciones la encontraron muerta. Algunas de sus obras fueron Cartucho, Las manos de mamá, Yo y entre otras más. Mauricio Magdaleno Cardona nació en Villa de Refugio, Zacatecas, el 13 de mayo de 1906, murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1986. Algunas de sus obras fueron
Mapimi, Campo, Celis, Concha Bretón, El Resplandor, Sonata, La Tierra Grande, Cabello del Lote, La Noche Cerrada. Georgino López y Fuentes fue un escritor que incursionó en la novela, nacido el 17 de noviembre de 1895. Su obra, El Indio, refleja una visión realista pero humorística de México, que trata el tema de la opresión indígena, y fue la primera novela que obtuvo el primer premio nacional. La narrativa a partir de 1940. Este tipo de narrativa surgió al terminar la revolución, a lo cual se le llamó novela posrevolución. Tenía como tema principal las consecuencias de dicho conflicto armado. Los autores narraban la vida de los indígenas, es decir, cómo era que les iba después del conflicto, cómo vivían, a qué situaciones se afrontaban. Tenía como características creencia de planos paralelos y saltos en el tiempo, insistencia en el lector activo, novela más completa y con muchísimos personajes, relatos tristes de la vida que ellos llevaban y relativismo del narrador. Literatura cristera. El origen de la literatura cristera es el conflicto y la persecución religiosa impuesta por el presidente Plutarco Elías Calles a mediados y finales de los años 20, por lo que en general ha adquirido más valor documental que artístico, aunque en algunos casos el valor documental se ve disminuido por la pasión del autor. Gran parte de las obras sobre este tema fue escrita por autores que apoyaban la causa de los cristeros. Por ello su ideología es católica y en ocasiones se vincula con una narrativa de corte contrarrevolucionario. Algunos textos también se consideran costumbristas y en su conjunto aparecen como una derivación de la narrativa de la revolución. Literatura indigenista. En su mayoría, la narrativa indigenista está relacionada con la literatura de contenido social. El escritor encuentra su inspiración en los indígenas para hacer fuertes denuncias sociales, hurgar en la identidad nacional o aspirar a la justicia. Dentro de esta literatura hay varias tendencias que no necesariamente se excluyen, así como se hace hincapié en los temas mítico-poéticos propios de las etnias. Puede estar presente también el tema social y político. La perspectiva mítico-poética incluye las leyendas, mitos y sincretismos religiosos, entre otros elementos. Dentro de la tendencia política se habla de la sublevación de los indígenas o de aspectos relacionados con los sistemas políticos. Quizá la tendencia más fuerte dentro de la narrativa indigenista sea la social, el modo de vida, las costumbres y tradiciones, así como el contacto con grupos blancos son temas importantes. Literatura del petróleo. La serie de controversias y conflictos sociales producidos a causa de la ambición del imperialismo económico originaron la producción de un tipo de obras literarias vinculados estrechamente con la literatura de contenido social, la llamada literatura del petróleo. La literatura del petróleo trata de manera realista las implicaciones sociales, políticas y económicas de esta industria. Estas obras, cuya publicación comenzó en 1920, tienen carácter antiimperialista de izquierda, y en ellas se renuncia y ridiculiza y se critica severamente a los capitalistas estadounidenses e ingleses que mantienen el dominio socioeconómico del subsuelo de México, a veces por medio de métodos ilegales como el soborno y el crimen. Uno de los autores que más resaltaron en esta época fue José Rubén Romero, que nació en 1890 y murió en 1952. Fue un escritor y político mexicano. José Revueltas, que nació en 1914 y murió en 1976. Igual fue un escritor y político mexicano. Agustín Yáñez, que nació en 1904 y falleció en 1980, fue un escritor y político mexicano. Algunas de estas obras es Mi caballo, mi perro, mi rifle y La vida inútil de Pito Pérez, que son de José Rubén Romero, en las cuales pues se narra mucha tristeza y situaciones a las que se afronta cada uno de los personajes. Luego está El luto humano, que desde José Revueltas, en la cual pues se narra la tristeza de cómo una familia vivía varios conflictos y no se amaban entre sí, solamente tenían el compromiso de cuidar una hija. Pues narra también un México muy machista. Y Al filo del agua, de Agustín
Ñáñez, que hace hincapié mucho a lo religioso, a la vida religiosa que se llevaba en ese tiempo, que era muy marcada. Juan Rulfo, 1918-1986, novelista y cuentista, nació en Sayula, Jalisco, y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1970 y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias. Carlos Fuentes, 1928-2012, novelista y ensayista, hijo de un diplomático mexicano y nació en Panamá. En 1972 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1988 el Premio Cervantes. El Llano en Llamas es una recopilación de 17 cuentos en los cuales se basan en la realidad y la fantasía. Se refleja la realidad de los problemas socioculturales, económicos y políticos. Trata de los problemas que sufrían los campesinos. Pedro Páramo se narra en Comalá, Colima. Cuando su madre está en el lecho de muerte, Juan le promete que iría a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo. El tiempo está en variaciones muy diferentes y se mezcla entre los orígenes y la muerte. La región más transparente de Carlos Fuentes narra la vida de muchas personas y al final de las historias se entrelazan. Son historias de personas pobres y ricas. Muestra cómo era la ciudad de los años 50. Dice que México es una magnífica ciudad, lo único malo es la desigualdad entre las personas de la clase alta que se aprovechan de las personas de clase baja. La muerte de Artemio Cruz. Artemio Cruz era un cacique en el cual en el lecho de su muerte recuerda su vida en fragmentos de memorias. Él era un hombre muy poderoso y se volvió rico después de la Revolución Mexicana. Narrativa de la onda, movimiento del 68 en México. Concepto. La onda fue un movimiento artístico multidisciplinario creado en México por artistas e intelectuales como parte de las olas mundiales de la contracultura de los 60 y las vanguardias. ¿Cómo surge? La llamada literatura de la onda podrá situarse a partir de la segunda mitad de los años 60, con la aparición de dos novelas, Gazapo, de Gustavo Sáenz, y De perfil, de José Agustín, y continuaría con Pasto Verde de Parménides García Saldaña. La literatura de la onda nace en un contexto histórico marcado principalmente por el preludio de lo que posteriormente sería el movimiento estudiantil del 68, las manifestaciones contra Vietnam, el desequilibrio social y el descreimiento de la juventud frente a todo lo que oliera a autoridad. Características. Las novelas y relatos de la onda reflejan el mundo de los jóvenes, su rebeldía contra la sociedad, contra las generaciones que los antecedieron y contra todo tipo de ataduras. Están marcados por la ruptura y la protesta desorganizada. Expresan la hiperactividad del adolescente, su necesidad de desplazarse, de viajar, de recorrer la ciudad, los cafés, los bares. Vida y obra de los autores. José Agustín Ramírez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 19 de agosto de 1944. Es un escritor. Comenzó a publicar en diversos periódicos y revistas en la adolescencia. La tumba de perfil. Cuenta la historia de un joven de 17 años de clase media alta que vivía en México. Gustavo Sáenz nació en la Ciudad de México el 13 de julio de 1940. Dirigió y fundó diversas revistas. Fungió como asesor editorial de Secretaría de Educación Pública. Fundador de la colección CEP 70. Gazapo es la novela de un adolescente que acaba de abandonar a su familia. El boom latinoamericano. Es un fenómeno editorial y literario que se produjo entre los años 1960 y 1970, en el que jóvenes escritores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa publicaron obras experimentales que fueron ampliamente distribuidas en Europa y gran parte del mundo, dando afloramiento a la nueva novela latinoamericana. Estuvo marcada por una agitación social que se extendía por Latinoamérica en el ambiente económico y político, inducido por la Guerra Fría. Ese acontecimiento se convertiría en el eje para la creación de los autores que formarían en el boom latinoamericano. De este modo nace el género literario,
que adoptarían muchos escritores, conocido como el realismo mágico en su impacto cultural. El exilio, la literatura, la ruptura formal con la tradición, la difusión de las novelas del boom, la combinación de lo fantástico con lo mundano. Las diferentes formas dialécticas del español, el argentino, el peruano, el mexicano, el cubano, enriqueció el idioma español como un todo. Y cómo no hablar de la mamá grande boom, una mujer que transformó las relaciones contractuales entre los escritores y las editoriales, sin dejar de hablar de las importantes obras como Julio Cortázar y su obra maestra La Rayuela, 1963. Mario Vargas Llosa, con la publicación de la novela La ciudad y los perros, 1963. Rodolfo Usilgi, con su obra El gesticulador. Elena Poniatowska, con su obra La noche de Tlatelolco. Y con un gran impacto, Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad, 1967. Boom, 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 sin duda, un éxito inesperadamente sorprendente.